¿Verdad que sí? Eso fue lo que le entendí. Bueno. Pues a ver si luego cuando venga platicamos con él para identificarlo. Gracias a Dios. ¿Ya estamos? Muy bien, buenos días tengan todos ustedes. Buenos días les dé el Señor este día 20 de febrero del 2022. Les iba a decir el 2021, pero no, es el 2022. Ya estamos llegando a este límite. Siempre enero y febrero son complicados. Enero y febrero son complicados, pero gracias al Señor que aquí nos tiene, que ha estado haciendo muy buen clima. Se ha cumplido el vaticinio de la marmota, ha estado haciendo frío, gracias a Dios. Entonces, qué bueno que estamos aquí. Ya el hermano Justino ya está listo para compartir, ya recuperado. Y gracias a Dios porque esta semana tuvimos varios cumpleañeros, hermanos, y nos gozamos aquí juntamente con ellos. Vamos a orar, hermanos, les damos una bienvenida a todos. Vamos a orar para encomendarnos en las manos del Señor y así dejar lugar para la clase de esta mañana. Qué bueno que nos acompaña. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Cristo, queremos encomendar en tus manos preciosas, Señor, este tiempo de escuela dominical. Toma control completo de cada parte y permite, Dios, que el ministerio pueda completarse, pueda cumplirse de acuerdo a tu voluntad. Bendecimos al hermano Justino para que sea el expositor y bendecimos a cada uno de aquellos que va a estar escuchando aún en la repetición para que la palabra pueda cumplir su propósito. Nos quedamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, pues el hermano Justino ya está bien preparado, ya está listo, así que adelante, bienvenido y bienvenidos todos. Hay veces que cuando preparo las lecciones me doy cuenta que Dios me las manda. No es algo de lo que pueda decir que siempre, pero en este caso es una lección que sí me duele, me llegó y van a ver después por qué. De entrada, no se vale llorar, y si lloran, que sea fuerte, ¿ok? Bueno, muy bien. El tema se llama la trampa de la amargura, pero la verdad es el valor del perdón como título alternativo. Vamos a ver. En sus textos, vean la página número 114. Idea central. Una relación solo puede avanzar si hay perdón. Aplicación para la vida. Cuando era niño, recuerdo que una vecina siempre estaba de mal humor. ¡Ay, esas vecinas son clásicas! Constantemente se enojaba por cualquier cosa, incluso por las más pequeñas, esas amargadas que no faltan. Ya recordaron a alguien, ya me imagino. Qué triste es conocer a personas que por ciertas situaciones que han vivido se han amargado por completo. Dios nos ha concedido solo una vida antes de la eterna. Y qué tragedia es cuando la malgastamos con la amargura. El cristiano no es amargado, ni lo debe de ser. Y si un amargado dice que es cristiano, está mintiendo. ¿Ok? Eran ellos los que lo habían vendido, El ejemplo de José debe hacernos reflexionar. Tenía todas las excusas para estar amargado y enojado con sus hermanos. Después de todo, eran ellos los que lo habían vendido como esclavo. Pero José había entendido
convencido que Dios estaba detrás de todo lo que había sucedido en su vida. Había llegado al punto de reconocer la mano bondadosa de Dios en medio de sus dificultades. Ahora era un hombre fuerte, con un carácter forjado, y se había convertido en el líder del Egipto del que Egipto necesitaba. De la misma manera, nosotros debemos admitir que Dios permite las dificultades en nuestra vida para forjarnos, moldearnos y convertirlos en las personas que Él quiere que seamos. Antes de continuar, José también es el arquetipo de lo que debe de ser un migrante. Lo primero que hizo José es aprender el idioma egipcio. Si no, no hubiera podido ser mayordomo de Potifar. Entonces, no es que usó pretextos para decir, está muy difícil ese idioma, sino que desde el inicio él lo conoció y lo aprendió. En una palabra, se integró a la sociedad en la cual había llegado. Por eso Dios lo bendijo. Lo hizo mayordomo de Potifar, lo hizo el que llevaba en su momento la voz cantante en la prisión, y después ahora lo recompensa como ser gobernante, el segundo de a bordo de Faraón, con una esposa, con 2 hijos, con alguien que ya hasta tenía un nombre egipcio, que hablaba egipcio y que entonces estaba plenamente identificado con el pueblo al que llegó. En lo único que no se asimiló fue en la religión, porque siempre conservó el amor a Dios. Pero en él encontramos el ejemplo de lo que debe de ser un verdadero migrante. José no estaba pensando, voy a regresar allá con mi papá y con mis hermanos. No sentía nostalgia. Por eso llamó a su hijo Manases, que era olvido, porque su vida ya estaba en Egipto. Y muchos migrantes, cuando están aquí en Estados Unidos, no están aquí porque están pensando en mi tierra, que lo trataron muy mal, pero es mi tierra, me quiero regresar. Algo así más o menos. ¿Y por qué? Porque no se han integrado. No votan, no les interesa qué pase en este país. Y eso es lo contrario a lo que hizo José. José es el arquetipo de lo que debe de ser un migrante. Dar todo al país que en su momento lo está recibiendo, con excelencia. Y Dios lo prosperó. Él es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Muy bien. Génesis 45 del 1 al 3. José se da a conocer. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron.
y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Los egipcios ya eran bien chismosos. Eso es heredable, yo creo, ¿verdad? Bueno, aquí en esta iglesia no, aquí nunca nosotros rumoramos nada, ni chismeamos nada. En otras iglesias, en otras denominaciones, aquí somos santos. Ya se sirvió el hermano. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Vive aún todavía mi padre. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Imaginen ustedes al egipcio José vestido con las túnicas de Egipto y enfrente los 11 hermanos ataviados con los trajes de aquella época, y viendo en su momento que él les decía que era José, y hasta en su idioma. Muy bien, vamos a ver el contexto. Amargura tiene como sinónimos aflicción, disgusto, pena, sufrimiento, tormento, tristeza, desconsuelo, pesadumbre, sin sabor y tribulación. Ropero Basosa nos dice que en hebreo es merer, amargo. Siempre ha sido símbolo de aflicción, miseria y servidumbre. Éxodo 1:4, Ruth 1:20, Jeremías 9:15. En la Pascua israelita se celebra comiendo hierbas amargas, merorim, recuerdos de la dura esclavitud de Egipto, Éxodo 12:8. Memorim literalmente significa amargor y se reconoce que se refiere a hierbas. Día de la amargura, Amós 8:10, expresa un día de gran dolor. Lo amargo define el carácter de una persona. Por ejemplo, a los caldeos se le llama gente amarga y presurosa, que caminaban por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Habacuc 1:6. En México hay muchos caldeos. Hablo de México, porque no sé aquí. Pero esos caldeos se dedican a adoptar casas que están vacías. Les llaman comúnmente paracaidistas. Entonces esos caldeos, pues hay muchos en México. Si alguien se deja su casa sola, de repente va a ver que llega gente piadosa que se queda con ella y se mete, y para sacarlos cuesta mucho trabajo y dinero. ¿Ok? Entonces los caldeos ya vienen todavía hasta nuestra época en México, aclaro. ¿Ok? Sí. Aquí no creo que se dé eso. No. Aquí son gente en su momento muy civilizada. Sí. ¿Verdad? Claro. Bueno, no lo sé. Allá en México no, me consta. Muy bien. También su condición interior, por ejemplo, hiel de amargura y prisión de maldad, Hechos 8:23. Es también equivalente a maldad y ofensa a todo lo divino y humano, raíz de la amargura, Hebreos 12:13. También él expresa el espíritu de apostasía que conduce a la perdición de los demás, Deuteronomio 29:18, Proverbios 5:4. Un apóstata es aquel que quiere convertir una religión en su propio espejo. Yo pienso que debe de ser así. No debe de ser conforme a la Biblia, eso no sirve. Háganme caso a mí, yo tengo la verdad divina. Y han fundado hasta sectas, hasta religiones, hasta denominaciones por sus puros caprichos. No tiene ninguna inspiración divina.
Son seres humanos que quieren en su momento que los demás hagan lo que ellos creen que es bueno. O a veces que no sea bueno, pero ellos lo creen y con eso basta. ¿Ok? Muy bien. En el diccionario Vini señala como aflicción sharaj, angustia, aprietos, en un sentido psicológico espiritual. Génesis 42, 21. Cuando alguien tiene amargura, se le nota. No habla con nadie, no sonríe. ¿Por qué? Porque su corazón está amargo, porque no es capaz de convivir con los demás ni alegrarse de los demás. Como antes lo dije, es una piedra viviente. Y las piedras vivientes no son cristianos, aunque vengan a la iglesia, aunque los veamos cada domingo, siempre con una cara de tristeza. Hasta da pena. ¿Por qué? Porque no sienten gozo en su corazón. Y una persona que no siente gozo no convive, no es amigable, no tiene en su corazón amor a los demás. Reitero, son simples piedras vivientes. Perdón del hebreo salah, perdonar, se encuentra 46 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez es en Éxodo 34:9, cuando Moisés pide perdón a Dios para su pueblo. Dios siempre es el sujeto del perdón. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de perdón, siempre se refiere a Dios. Romero Basosa sobre el perdón nos dice que en el Antiguo Testamento se refiere a remitir, perdonar. Se usa solo del perdón de Dios al pecador, no para el perdón entre los hombres, porque solo Dios puede perdonar pecados. Dios es un Dios de perdones, Nehemías 9:17, como lo celebra el salmista, Salmos 25:11, 86:5, 103:3 al 4. El otro término que se utiliza es kapar, kubro, ocultar, Deuteronomio 29:8, Salmos 78:38, Jeremías 18:23, que implica la idea de expiación en el Antiguo Testamento. Hay la idea de sacrificio expiatorio y perdón, Levítico 4:20 y 26. Para que haya perdón necesita haber sacrificio. Y de hecho ese era el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Si era muy grande el pecado, bueno, pues era hasta una res. Y si no era tan grande, era muy pobre la gente, bueno, con unos tortolitos, con eso bastaba. Hasta en eso hay clases. En el diccionario de teología de Ferguson y otros, perdón nos dice que es en lo que pone énfasis el Antiguo Testamento. Es en lo que centra su interés. Se busca que liberen del poder del mal y puedan vivir vidas mejores. Liberarnos del mal. No entraña liberarse del mal que hemos hecho, pero en Jesucristo aquí hay algo interesante. Cuando un asesino es indultado, él es asesino. El presidente o el que tenga facultades, si lo indulta, no le quita el hecho de que él haya cometido un asesinato. Le quita la pena por haberlo cometido el delito, pero él es un asesino. En cambio, cuando hablamos del perdón de Jesucristo, es una limpieza total.
tanto del pecado como de la culpa. La salvación significa liberarse de la culpa, así como del poder sobre el mal. El perdón divino es más que absolución, ya que el perdón de Cristo hace desaparecer el pecado. Es limpiado, se da vida al pecador que estaba muerto. Colosenses 2:3. Nuestros pecados son perdonados por el amor de Cristo. Efesios 4:32 y Primera de Juan 2:12. Si encontramos en Dios como fuente de perdón de nuestros pecados, es una dádiva de Dios que libera al ser de esa carga. Juan 20 del 22 al 23. No se refiere aún a sus ministros, es una dádiva divina. El perdón de los pecados no lo da un sacerdote, un pastor, solo lo da Dios. Y a Él se lo debemos de confesar. En la ética de Gerard Nieuwenhuis, hablando de la redención, salvación, soteriología, que es relativo a la salvación, cuando alguien les diga que ¿qué me pueden decir de la soteriología? ¿Qué dirán ustedes? ¿Que se refiere a qué? A la salvación. ¿Y qué simboliza la salvación? ¿Quién simboliza la salvación? Jesucristo. Pues ya saben soteriología. No quiero que me digan, ¿y eso cómo se come? No es un platillo. ¿Ok? Bueno. Nos dice que el pecado humano es perdonable porque es violación de la voluntad de Dios. El pecado es la falta de conformidad del actuar en relación con la voluntad de Dios. No es necesario para su existencia. El hombre no nació de un pecado. El hombre nació de Dios. Y si Dios es perfecto, el hombre es semejante a Él. Si hubiéramos nacido de un pecado, entonces no habría posibilidades de que nos liberemos del pecado, por la sencilla razón de que esa sería nuestra esencia. Pero nosotros surgimos de algo perfecto, que es Dios. Eso es filosóficamente por lo que puede haber perdón de los pecados. No es necesario para su existencia, por ser hecho a imagen de Dios. El pecado va conforme a la naturaleza finita. La salvación humana se logra al dejarlo finito para sumergirse en el océano del gran todo. ¿Cuándo será esto? Cuando estemos con Dios y seamos en su momento salvos de manera permanente. Cuando estemos en una nueva tierra. Cuando estemos bajo un nuevo sol. Cuando no haya ya muerte. Cuando ya se haya extinguido el pecado. Muy bien. El pecado se perdona al quitar la ofensa, hasta que exista reconciliación con la voluntad divina. Mientras no haya satisfacción por la ofensa hecha a Dios, el pecado no será perdonable. Los que dicen, perdóname Dios, pero siguen pecando, no se arrepienten. Y por lo tanto, no os van a ser perdonados sus pecados. No lo sueñen. Porque básicamente, para que haya reconciliación, necesita haber verdadero arrepentimiento. Te juro, Dios, que solo esta semana voy a dejar de tomar. Pero no te digo nada de la que viene. Eso no es en su momento arrepentimiento. Hay algunos que juran, voy a dejar de tomar un mes,
Pero eso sí, al mes con un día se pone una borrachera y dicen es para celebrar. ¿Y dónde está el arrepentimiento? No existe. Por eso Dios no los va a perdonar. El sacrificio infinito de Jesucristo es el momento de la redención objetiva. Ha dado completa satisfacción por el pecado del hombre. La barrera entre Dios y el hombre se ha quitado en principio. Se ha dado satisfacción a la justicia y el amor abrió paso a una nueva humanidad de Cristo. Pero Él pone una condición, como le dijo a la mujer pecadora: no peques más. Arrepiéntete. No peques más. Y esto es lo que se logra realmente con la redención y ser salvos en Cristo. No es simplemente decir me arrepiento, sino que objetivamente demostremos que nos hemos arrepentido y que tenemos con esto el Espíritu Santo que nos fortalece. Quien no lo haga así, quien siga pecando, no es salvo. Podrá engañar a todos los hermanos y podrá engañar a todas las iglesias, pero lo que importa es si en su corazón verdaderamente es salvo. Nadie dice nada. Nadie dijo amén. Si son salvos, ¿verdad? Una más 3, 4. Mediten por favor. Contexto. ¿Qué tiene que ver esto con José? Es una reflexión, no una reflexión teológica. La actitud de perdón a sus hermanos es un reflejo lo que siglos después haría Jesucristo con sus amigos, por lo que fue al Calvario. Él es el instrumento de perdón y vida del pecador. José fue el instrumento que Dios usó para salvar a Israel y sus hermanos de una muerte segura. Se constituyó en su perdón, en Salvador, en un arquetipo de los beneficios que entraña el perdón a las afrentas, a un pecado tan monstruoso como el que cometieron sus hermanos al venderlo como esclavo, pero que lejos de amargarlo con el dolor de esa traición, reflexionó y dijo que Dios lo puso a prueba y lo hizo llegar a donde sería nombrado gobernante de una gran nación. Si Cristo nos dio el perdón y redención inmerecidamente, José nos demuestra que los hombres también lo debemos hacer con nuestras familias, aunque sean ingratas. Eso sucede en otras iglesias. Aquí todas las familias nos quieren tanto, ¿verdad? Todas. No hay ninguna ahí por ahí, como dije aquí, ningún ingrato. Nada de eso. Todos nos quieren tanto. Claudia, ¿en qué pensaría? Versículos 1 al 28, José revela su identidad. 1 y 2. Llorar se relaciona con Génesis 42, 24, 42, 42, 43, 30 y 45, 14, 15. José era un llorón, hermano. Las lágrimas son una manifestación de una fuerte emoción, por lo general de dolor. Son incontrolables cuando se relacionan con llorar, pero también se pueden relacionar con clamar. Son más frecuentes y las causas son múltiples. Son marcas de humanidad. Salmos 85
Hechos 20:19. Frustración, Jeremías 9:11. Y decepción, Lamentaciones 1:16. En el caso de José, es por la emoción de ver de nuevo a sus hermanos, encontrarse con su familia, que aunque lo vendió, era su familia. Y aquí alguien se preguntará, ay, por el poder que tenía José, ¿por qué no fue a buscarlos? Cuando él buscó a sus hermanos la primera vez que hicieron, lo vendieron. Quizás pensó, si los vuelvo a buscar me matan. Se puso en manos de la voluntad de Dios. Y Dios hizo que los hermanos fueran a José. En México se dice, hay una expresión que se oye medio feo, como perritos con la cola entre las patas, que eso significa arrepentidos, cabizbajos, humillados, mendigando que les ayude porque ya se andaban muriendo. Y aquí es donde emerge la bondad y el perdón de José. Versículo 3. La sorpresa de los hermanos los dejó sin palabras. En un sentido teológico, ellos debieron de haber sufrido por su pecado, y esta amargura los deja sin poder asimilar que ahora tenían enfrente a la víctima de su atroz acción. Es como el ladrón capturado en flagrancia, el asesino que tiene en sus manos el arma homicida, o el hijo que es sorprendido tomando o drogándose. ¿Puede en estos casos la persona defender su inocencia? Pues no. Se le llama en derecho infraganti, en el acto, en sentido figurado, con las manos en la masa. ¿Ok? Bueno. No es que estén haciendo pan, no es que estén haciendo tortillas. ¿Tamales? Ni tamales. Están cometiendo un delito en ese momento. ¿Ok? Sí, para que luego no me entienden y no crean que estoy hablando de cocina. Desglose. Dios cambia las vidas. Cuando el mayordomo de José los alcanzó y encontraron la copa de oro de José en el costal de Benjamín, los hermanos se asustaron y rasgaron sus vestiduras. Rasgarse las vestiduras significaba que se sentían humillados y que se sentían tristes, y exactamente era una forma de estar solidario con alguien que en este caso era